¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Migrantes. Hoy me acompaña Luis Moros, un venezolano, un joven venezolano ha hecho un grandioso trabajo en los Estados Unidos y que representa para nosotros un gran orgullo como comunidad venezolana que se ve representada en el papel que Luis viene haciendo desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Hoy nos va a compartir bastante de su experiencia y de algunas reflexiones interesantes que para todos nosotros como venezolanos nos interesa y vamos a tocar algunos asuntos relacionados a su trabajo, a sus actividades, a sus conocimientos y por supuesto sus consejos del día a día. Luis, bienvenido. Primero quiero darte las gracias, darte nuevamente la bienvenida por aceptar y estar siempre a disposición de mostrarnos tu cariño, tu trabajo. Cuéntanos un poco de ti, dónde estás viviendo, qué es lo que estás haciendo por estos días. Gracias, Carlos, por la invitación. De verdad que es un placer. Bueno, yo me considero ciudadano del mundo porque cuando uno migra, a veces a uno le toca estar en diferentes lugares. Yo a veces siento que en la mente estoy en un lugar, pero físicamente estoy en otro. Y eso pues es por producto de mi trabajo, pero actualmente estoy entre Miami y Washington, D.C. Pues ahí yo siempre digo que es lo mejor de los dos mundos, porque tengo el toque latino, pero también voy a Washington, que es como el toque más político, más formal. Pero bueno, vengo a Miami un poco a escapar de ese formalismo, porque ese formalismo te puede absorber muchísimo si estás ahí todos los días. Así que aquí es que me encuentro y haciendo política, ¿no? Que es lo que me gusta. ¿Tu lugar de residencia entonces está compartido entre las dos Sí, ciudades o ok, sí. perfecto? ¿Y vives en Estados Unidos con parientes, familiares? Con mi madre migramos de Venezuela a Estados Unidos hace 7 años ya. Ujú. Wow. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? 21 recién cumplidos, llegué a los 14. Wow. Ah, bueno, hablando de los 14 años, imagino como joven, obviamente ya tenías claro lo que querías hacer o lo que buscabas para tu vida y Estados Unidos te complementó en eso. Pero cuéntanos un poco ese camino desde los 14 a convertirte hoy a los 21 años en joven activista, insertarte en la educación de Estados Unidos, conocer otros jóvenes también de algunas comunidades de otros países hispanos. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de inserción, por usar la palabra inserción social y cultural? Sí, a ver, fueron retadores. Creo que todo migrante pasa por eso. Y retadores en el sentido, aparte de lo económico, tiene que ver mucho con lo cultural. Y también cuando vas a países donde el idioma no es el mismo al que tú estás acostumbrado a hablar, donde en realidad el idioma no es el mismo al que tú estás acostumbrado a dialogar o de alguna otra forma a tener comunicación con otros. O sea, entonces ya cuando tienes una barrera para comunicarte, ahí ya está como que el primer reto, ¿no? O sea, cómo lograr que una relación interpersonal o con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo sea tan amena y se pueda entender de la misma forma de como tú lo hacías en tu país. Y esas son cosas que a veces la gente se olvida, pero ese creo yo que es el reto más importante de cualquier migrante. De alguna otra forma, saberte explicar. O sea, hay cosas en venezolano que no las puedes llevar al inglés y a cualquier otro idioma, que son como los modismos, y cómo tener todavía el mismo carisma sin usar esas costumbres, sin usar esos modismos. Entonces, eso me costó un poco, porque me di cuenta que hablaba muy venezolano y que cuando pasaba las cosas al inglés había cosas que en realidad no hacían sentido. Y mis amigos, pues, de alguna u otra forma, terminaron aprendiendo cositas venezolanas, porque si no, no había forma de que alguien me entendiera. Y esos fueron como los principales retos. Después fue curioso, o sea, ese reto lo llevé a curiosidad, pasó de ser algo difícil, algo retador, a algo curioso. Dije, ay, mira, hay otras culturas, hay otras costumbres, hay otros bailes, hay otras creencias, y creo que lo bonito, la primera ciudad que yo migré fue de Caracas a Miami, y ver cómo Miami es como una ensalada de raíces y de culturas distintas. Eso me permitió abrir mi mente, abrir mi intelecto también, porque pude relacionarme con gente de diferentes culturas y también de diferentes estratos, tanto sociales como también de ideología, ¿no? Que al final te abre mucho tu pensamiento. Buen punto que mencionas lo de la ensalada, porque es verdad que Miami, no solo hispanos, sino también otras nacionalidades,
digamos, europeas, tal vez confluyan allí de otros continentes. ¿Qué tanto mencionabas lo del asunto de los modismos? Y es un punto para mí como venezolano más fuera y que está en un país donde no se habla español, que es en el caso brasileño, resulta ser siempre un caso de gracia, digamos, a nivel particular, porque puedes escuchar expresiones en el otro idioma que te pueden causar, digamos, cierto ruido, cierta perspicacia, porque uno recuerda las frases y qué significarían en Venezuela, no en español, que es otra cosa. Quería preguntarte en relación a ese punto, ¿cuánto de Venezuela, digamos, no a nivel de idioma, no a nivel, sino a nivel comportamental, decidiste romper? O sea, romper para poder entrar no en la ensalada, sino ser parte y poder nutrirte de ella y transformar eso en un capital, digamos, que a partir de un momento fue un desafío, pero ahora es una curiosidad. O sea, ¿qué rompiste de ti que no lo veías tan beneficioso continuar con ello? A ver, en el ámbito comportamental, que no había escuchado esa palabra, así que te la agradezco por dármela, es yo estaba escuchando hoy un podcast que se llama Escuela de Nada, donde entrevistaron a Erika de la Vega. Y Erika de la Vega hace una analogía sobre eso, sobre cómo poder adaptarnos y hasta qué punto, no es que nos olvidamos de nuestra identidad, pero hasta qué punto nos soltamos de eso que tenemos y también de lo que llevamos. Porque para la gente y eso le pasa mucho a los padres que emigran a otro país, o sea, la gente de 30 40 50 años o más que emigra a otro país, no solamente se va muy cargada porque tiene familia en su país, tiene títulos, tiene diplomas, tiene certificaciones, tiene trabajos. Y yo creo que esa es la ventaja, que era lo que decía Erika, del que emigra como yo a los 14 años y el que emigra a los 40 o a los 50, porque nosotros no estamos cargados simplemente porque no hemos vivido lo suficiente. Pero aquella persona que sí tiene 40 50 y más, sí está cargada de todo eso y la mejor manera de adaptarse a un país, a un nuevo país, es soltando eso, ¿no? Es dejar el yoísmo, es dejar el ego, es admitir que es un nuevo comienzo, y eso pues lo respondería también y lo aplicaría también en la vida de un joven. Uno se tiene que olvidar un poquito, o de alguna u otra forma asimilar que es un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo envuelve nuevos amigos, nueva casa, nueva localidad, nuevo ambiente. Y yo creo que cuando empiezas, no desde cero, sino de nuevo, que son dos cosas distintas, porque es muy diferente empezar de cero y empezar de nuevo. Cuando empiezas de nuevo, parte de esa nueva etapa es normalizar o entender de que nada va a ser como antes y que si es como antes, pues tú no lo vivirías de la misma manera. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Cuando, digamos, con 14 años, luego vas adquiriendo nuevas amistades, vas viendo también la importancia que representa para ti insertarse en esa dinámica en Estados Unidos, como los jóvenes, la representatividad latinoamericana. ¿Cuándo das ese paso? O sea, ¿a qué edad recuerdas haber dado un paso significativo a decir, pues ya tengo un propósito de vida, de adelantarme a todo esto? Porque sigues siendo apenas un joven, tienes 21 años. Y para mí a Sí. los 21 años, honestamente, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Entonces, es admirable saber que aún tan joven ya tengas claro un papel, un propósito y vendrán otros en el futuro, pero este en particular que vienes haciendo ahora y luego profundizaremos, ¿cuándo lo descubres? ¿Qué edad tienes tú? 30. 30. No, nos llevamos 9 años nada más, no es mucho. Pero mira, es que la gente piensa que yo tengo todo armado y no es cierto. Yo no tengo nada armado. Lo único que tengo armado en mi vida y lo único que he sabido que es un propósito, ha sido eh, crear una marca personal. Ese ha sido todo mi propósito. O sea, es armar una marca, y eso lleva tiempo, eso lleva años. Y cuando tú armas una marca y tienes algunas metas como estar en la política, impactar, armar un legado, influenciar en las comunicaciones, hacer la política distinta, de una manera más humana. O sea, cuando yo en realidad no tuve un propósito en el sentido que dije, yo voy a ser abogado y eso es lo que me va a dedicar toda mi vida. No, o sea, yo simplemente dije, yo quiero hacer las cosas distintas. O sea, yo quiero encontrar en cada cosa que haga un sello diferenciador, algo que me distinga, no por mí, sino de alguna otra manera para que ese mensaje cale más rápido y que la gente pues pueda escucharlo y pueda interpretarlo a través del tiempo.
ese ha sido mi propósito, si se le puede llamar propósito, pero en realidad no lo llamo, o sea, no trato de categorizarlo como algo como lo descubrí y esto fue, no, o sea, esto ha estado conmigo desde siempre, o sea, desde que yo tengo uso de razón, yo he sido así, yo he tenido una pasión por la política, yo he tenido una pasión por comunicar, yo he tenido una pasión por ayudar, y por eso es que mi perfil es muy diversificado. O sea, lo mismo estoy montado en una tarima dando una conferencia, lo mismo estoy hablando de persuasión, lo mismo estoy hablando de política, lo mismo estoy hablando de cómo ayudar a estudiantes migrantes a que consigan becas, que es la parte educacional. O sea, vas a ver muchas aristas de mí y es porque no he tenido un propósito. Aquella persona que tiene un propósito, la mayoría de las veces va por una cosa y ya. O sea, la gente que tiene propósito a veces, y no lo juzgo, pero a veces van como una carrera de caballos. O sea, están aquí y no ven para los lados. En mi caso, yo sí me he dedicado a ver mucho a los lados, porque base de mi éxito, base de mi carrera, se trata de ver a los demás y después aplicarlo de forma distinta, con un poco de rareza y un poco de mi identidad, de quién soy yo, para hacerlo de una manera única y que la gente le pueda gustar, ¿no? Al que le guste bien, al que no también, pero te digo que es parte de mi marca, hacer una manera tajante, porque yo soy tajante en mis comentarios, crudo, pero a la vez cercano, a la vez sin filtro, pero a la vez trato de educar y no de atacar, trato de juzgar y no criticar, porque yo creo que cuando uno juzga, de alguna u otra forma te lleva al cambio y te lleva al progreso. Cuando criticas te quedas nada más en la negatividad y te quedas estancado. eh, y es parte de mi trabajo, ¿no? Y así yo lo he visto, así yo lo he planeado y así está saliendo. Ojo, con el apoyo de Dios, el apoyo de mi madre, el apoyo de tantísimas personas, pero ese ha sido, vaya, mi propósito, pero ha sido más un estilo de vida. Claro, eh, usaste una palabra muy importante y que tal vez para los jóvenes de tu edad, refuerzo el asunto de la edad porque conozco muchísima gente con 21 años que estoy totalmente seguro que no sabe lo que es a nivel personal marca, o sea, construir marca. Entonces, voy a reforzar mucho eso como un punto muy positivo de tu trayectoria para hacerte la siguiente pregunta. Usaste la palabra marca y en la frase agregaste identidad. Como esto es un podcast de migrantes, quería saber qué de tu identidad como venezolano te caracteriza para destacarte sobre esa representatividad hispanoamericana en Estados Unidos. Porque llegas a Washington con 21 años, estás trabajando en persuasión, estás trabajando dando consejos o asesorando gente, seguramente en el ámbito comunicacional, en el ámbito político. Entonces, ¿a qué le atribuyes a nivel de identidad, digamos, como venezolano, el haber llegado allí? O sea, ¿qué valor destacarías en lo personal? Bueno, es que yo, si te digo qué es lo que me hace único, ese no es mi trabajo, ese es tu trabajo, el trabajo del que me oye, saber por qué yo le gusto y de qué manera creen ellos que yo me identifico, pero yo creo que el hecho de llegar a Washington siendo venezolano y tocando puertas donde al principio no había venezolanos o no habían jóvenes venezolanos, le ha dado la oportunidad, o sea, le ha dicho al venezolano como tal, la puerta no está cerrada, se las ha abierto un poco y yo creo que el venezolano ha terminado de darle el patadón a la puerta para abrirla y entrar por allí. Yo creo que a veces eso es lo que nos hace falta, tener una guía, tener una imagen de, mira, este chamo lo logró, yo también lo puedo lograr, yo también me voy a ir por esa puerta. Yo creo que eso fue lo que pasó y lo que ha pasado con el tema de los jóvenes. Mi audiencia es muy joven y el joven escucha, el joven entiende, el joven y padece y necesita lo que el otro joven necesita también. Entonces yo creo que mi comunidad empezó a ver, mira, si este chamo empezó a los 15 en la política, bueno, 16 en la política y está a los 21 en el Congreso, ¿por qué yo tampoco por qué yo no lo puedo lograr, ¿no? Y ahí empieza la parte de mentoría, o sea, veo a Luis como un mentor, veo a Luis como una inspiración, de qué manera me puede ayudar para yo llegar ahí. Y ese es mi propósito también, ya que hablamos de propósito, es lograr que más venezolanos formen parte del poder, ¿no? De órganos institucionales que tengan representación, porque al final esto no se trata de ser el único para toda la vida, esto se trata de ser el único por un ratico para que le dé la oportunidad a otros. Y el tema de marca, bueno, yo creo que
es parte de tu nacimiento y de tu origen. O sea, no hay marca más potente que tu nombre. O sea, una marca personal empieza por tu nombre. Y viene muchísimo con la inteligencia emocional y conocerse a ti mismo. La fase uno de una marca es la identidad. O sea, quién eres tú, qué quieres destacar, cuáles son tus orígenes, tus valores, tus habilidades, tus virtudes, tus defectos, cuál es la historia que te ha llevado hasta donde estás y cuál es la historia que quieres que te identifique la gente. eh, y- ¿Por qué la gente debería gastar el tiempo fijándote en ti y en lo que haces? ¿Y de qué manera puedes condensar todo eso en una palabra o en una expresión sencilla y que sea memorable, ¿no? Por eso es que cuando todo eso que te nombré es lo que deben usar los padres para escoger el nombre de sus hijos. Por eso la gente habla mucho de branding, pero lo más importante en la vida, o lo más fundamental, es el naming, o sea, la búsqueda del nombre, porque el nombre es lo que va a dictaminar todo. Y yo creo que para los padres se les hace más fácil ser empresarios, por eso tú te das cuenta que la mayoría de los empresarios son padres, porque la responsabilidad más grande o el momento donde tienes que ser más creativo en tu vida es encontrando el nombre de tu primer hijo, porque marca todo esto que te dije, los orígenes, y qué es lo que tú quieres proyectar en esa persona que está por venir. Excelente. Quería saber si nos puedes contar un poco eh, eso que haces a nivel, digamos, un día a día, un día normal de Luis en el Congreso. ¿Cuál es tu actividad desde que te levantas y vas al Congreso, una dinámica rutinaria? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hacía? Porque debo decirte que ya no estoy allí. O sea, estoy trabajando en el sector privado, pero no estoy en el sector público ya. Pero ¿qué hacía en el Congreso cuando estuve allí? Em, Era caótico. Bueno, esa es una de las razones por la que lo dejé. Era caótico y también creo que, ojo, es la mejor experiencia que he vivido en mi vida, pero es un mundo en el pues te tiene que encantar, en el que tienes que estar preparado, y creo que es mucha carga laboral, emocional, física y hasta espiritual para un chamo de 20 años. Em, pero honrado y bendecido porque eso pasó, y porque si eso no hubiese pasado no hubiese llegado a otras cosas. ¿Qué hacía? Bueno, me despertaba a las 7 de la mañana, me iba en el metro y en el metro llegaba a la oficina. En la oficina sabía cuándo entraba, pero no cuándo me iba. Y era un sin parar de reuniones, de reportes, de informes, de investigación. O sea, en la computadora todo el día, de entrevistas, o sea, era un sin parar de todo junto. Y de alguna u otra forma, estar escribiendo la historia de un país, porque todo lo que sucede en el poder legislativo se refleja a nivel federal, o sea, a nivel nacional en los Estados Unidos, y pues interactuar con personas de alto nivel eh, te lleva, te lleva a dos cosas: a hacer una mejor política, si lo quieres de esa manera, y también a formar un portafolio de personas que te pueden ayudar a seguir adelante, ¿no? Porque como te dije, yo siempre he sido de metas y yo sabía que mi meta no era estar ahí toda mi vida. O sea, yo no idealizaba el Congreso como el puesto donde yo quiero pasar el resto de mi vida, no es ahí. Pero sí era el puesto y es el puesto donde se necesita ir como político para tú cumplir lo que quieres cumplir en el futuro. Perfecto. Como, como mencionabas, de ser un espacio de incluso de negociación, de diálogos en algunos momentos, ¿cómo ves ahora, un año después o con 21 años, la situación, digamos, venezolana o la de los jóvenes en Venezuela eh, desde fuera? ¿Cómo lo analizas? El papel de los jóvenes, ahora que tú estás afuera, en Estados Unidos, con más calma, que puedes reflexionar, que puedes analizar, que puedes ver la potencialidad que tendrían los jóvenes si a los 21 años tuviéramos ese mismo ímpetu de querer participar, o incluso antes. Yo sé que hay muchos jóvenes que lo hacen, pero que se van desencantando de la política y de los espacios de negociación tan rápido en la vida y se dedican a otras cosas. ¿Cómo lo observas desde afuera en tus momentos de reflexión? ¿Cómo observo que en La específico? situación de Venezuela y la juventud en Venezuela. Políticamente. Sí, sí, políticamente, socialmente también. eh, bueno, yo creo que, ojo, no los culpo porque, por varias razones. Primero, porque
recuerda que un pueblo o el ciudadano es reflejo del gobierno que tiene. Y nos guste o no, el pueblo venezolano se comporta de cierta forma de manera subconsciente o consciente por tener 23 años con el mismo sistema de gobierno. O sea, ¿qué sucede con esto? Que antes, hace 30 años, el venezolano puede que no pensase o no le respetara tanto la ley como lo hace ahora. Ahora, 23 años después, es normal comerse la luz del semáforo y pasar en rojo. Es más, es normalizado eso. Es normal que si te paran, la culpa es del policía y no tuya. Es normal sobornar al policía. Es normal no pagar la luz, no pagar el cable, no pagar el gas, no pagar el agua. Porque te has criado 23 años en un gobierno dictatorial y de paso socialista. Entonces, esas actitudes, si como todo en la vida es hábito, si tú pasas 23 años de tu vida sin pagar algo, tú crees que el gobierno en realidad tiene que pagarte eso, porque ya lo has vivido por 23 años. Entonces, chamos como yo, o como otros tantos que miles que hay en Venezuela, no han visto nada más que esto. Y al no ver nada más que esto y no ver otro ejemplo, ¿cómo tú le explicas, cómo tú le enseñas y le explicas los hábitos si no los han vivido y si no lo han visto? Entonces, por eso no los culpo, pero sí creo que hay una posibilidad de cambio y es uniendo la diáspora venezolana, los que están fuera con los que están dentro. Yo jamás le diría a los que están dentro que se vayan, porque si se van, pues le estamos regalando el país a Maduro. Eh, Porque en realidad la reestructuración democrática en Venezuela, gran parte recae en los jóvenes. Y esto no es porque lo diga yo, esto es porque en históricamente, los jóvenes son los que reestructuran democracias porque son la generación de relevo. Son siempre los que pagan los errores y los platos rotos de las generaciones pasadas. Y son los únicos que tienen como ese poder en ir en contra y poder revolucionar algo que al final, como te he dicho, lleva 23 años. Eh, claro está, también en ese empuje por crear un nuevo país, también está el descontento, la apatía, la desconexión política, eh, porque se sienten traicionados por una posición que ha sido inepta, que no ha servido, que se ha opuesto a sí misma en vez de unificar. Tú no puedes vencer a un dictador, o sea, de alguna otra manera dividiéndote a ti mismo. Tú tienes que unificar puntos de vista. El líder se trata de unificar puntos de vista. Y allá no hay un líder. Allá hay gente obsesiva y hambrienta al poder. Y lo que sucede con los jóvenes y lo que sucede con el venezolano de calle es que no se siente identificado por un líder político. Se siente en el limbo. Se siente que son ellos contra nadie, que son ellos con piedras contra un gobierno militar que tiene armas y para de contar. Entonces no tienen a alguien en el que le pueda decir, yo confío en ti, ve y defiéndeme, porque lo que hemos hecho 3, 4, 5, 6 veces y hemos salido mal y nos han traicionado. Entonces eso es lo que siente el venezolano y esa es la desesperación actual. Esa es por qué las primarias son tan polémicas, porque las primarias, el origen de una primaria es unificar a un partido político y la primaria lo que ha hecho es dividir más al partido político. Em, y bueno, puedo extenderme en esto, pero te digo que el joven es esto lo que está viviendo, una apatía por la política. No creo que la apatía sea la solución, porque cuando te conviertes en apolítico, estás de otra forma legitimizando el régimen también. Y ahí te lo dejo, ¿no? Sí, estaba recordando, hay un politólogo argentino que pues abiertamente es un politólogo de derecha que se llama Agustín Laje. Agustín Laje. Y él en una de esas intervenciones, él comenta acerca de el idiota político, eh, pero él hace una referencia no a la concepción actual del idiota político, es decir, al que actúa de forma estúpida, no, sino a una forma como se concebía antiguamente al idiota político, que era al que no era apto, que es otra cosa, o que no participaba de los eventos políticos. Entonces, el que estaba dentro de la política apuntaba al que quedaba del lado de afuera como un idiota, porque al no participar, pues te tenías que someter luego a las decisiones que se tomaban en la esfera del poder. Y cuando mencionabas el asunto de que esa apatía, el venezolano ha caído mucho en la idiotez, refiriéndome a ese concepto antiguo. Al no hacer nada, al decidir no hacer nada en función
a unificar criterios en que existe un dictador, en que ese dictador ha modelado la identidad nacional, en que esa idea de sistema socialista ha suplantado la idea nacional, digamos, que tenía Venezuela como identidad. Pero hay algo que tú haces y refuerzas siempre, tu enfoque comunicador. Si tú estuvieras en el papel de comunicar el mensaje a los jóvenes y hacerlos confiar, ¿no? Al menos por hacerlos confiar, ¿qué crees que agregarías? O sea, ¿qué le dirías a la juventud venezolana para que se inserte políticamente? Al menos, como tú dijiste, como ejemplo, no es que una silla en determinado congreso es tu meta de vida, ¿no? Puede ser temporal. Entonces, los venezolanos necesitan por lo menos una razón temporal, que no es que vas a estar toda la vida lanzándole piedras al dictador, pero ¿por qué la Venezuela de hoy necesitaría volver a unificarse, o por lo menos creer en ella? Bueno, porque es la solución. Tú no puedes reformar algo que no, en el cual no crees y en el cual no sientes que te afecta. Si no crees en algo, pues jamás lo vas a lograr. Yo creo, y es parte de mi mensaje a los jóvenes, es que la idea a través de la comunicación y del storytelling es revolucionar la forma de hacer política. La gente habla mucho de, bueno, pero es que la política es mala. No, la política no es mala, la política es lo máximo, es lo más bello que te puedes imaginar. Simplemente que, y aparte que domina todo. Simplemente que los actores políticos son los malos, no la política, son los actores políticos. O sea, por ejemplo, lo mismo pasa si hablas de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol no es malo, los jugadores son malos. Y revolucionar la forma de hacer política es lo que le diría a los jóvenes, humanizarla, conectar de manera más cercana con las necesidades del ciudadano. Hacer una política no enfocada en partidos políticos, en el partidismo, sino en abrazar necesidades, en brindar soluciones de manera cercana para evadir esa política tradicional que al final termina siendo interpretada por algunos y aplicable para pocos. La política no debe ser algo, y pasa mucho al igual que la medicina, o sea, la política no debe ser algo que solo algunos entiendan. O sea, no debe ser algo que Carlos José León y Luis Moros entiendan y otros economistas y otros politólogos. No, la política tiene que ser cercana, que hasta el que esté en el último barrio más recóndito de Venezuela entienda lo que está diciendo ese político. Y yo creo que ese ha sido uno de los cambios que ha tenido nuestra generación, la generación Z o la generación nueva. eh, es que el joven no se identifica con un discurso político. El joven ya le aburre un discurso político. El joven lo que quiere es que tú le digas cómo vamos a resolver los problemas que tenemos. Y cómo tú, en tu poder de servidor público, porque aparte de político, eres servidor público porque te votan para que estés allí, cómo yo que te voté vas a hacer para resolver esto. O sea, porque al final si yo te voté es porque tú me propusiste una agenda en la cual tú me dijiste que ibas a cumplir o a satisfacer estas necesidades. El político debe satisfacer necesidades, las necesidades colectivas. Y lamentablemente el político de Venezuela se ha olvidado de eso, se satisface sus necesidades individuales y no colectivas. Y eso es lo que al joven le molesta y eso es lo que al joven también le motiva y le impulsa a actuar en contra de eso. Y bueno, entender que a los jóvenes de que al final nos va a afectar en el trabajo, en la escuela, cuando emigremos, o sea, siempre la política va a jugar un papel fundamental. Y no se trata de que te encante, se trata de que la entiendas y que sepa cómo funciona y que te integres para que pues tu trabajo como ciudadano sea ese. De alguna u otra forma tener una base y dirigir el futuro de un país y que pues no tengas esa culpa de que gracias a tu falta de actividad o a tu falta de acción llegamos a los estragos que tenemos en el país. Sí, la política partidista de Venezuela, que antiguamente pareciera ser una eternidad, pero apenas 30 años, era un sistema de alternancia del poder. Ahora no hay alternancia de poder, hay sencillamente una continuidad del poder del partido en cuestión, y hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que sí, es verdad, están dentro de las esferas del gobierno, apoyan esa política y de alguna manera también van despoblando el país. La migración va saliendo cada vez más, diariamente sigue saliendo venezolanos a otros territorios y el país no tiene más que crecer viendo una generación también de relevo
como decías al principio, reproduciendo prácticas, digamos, fuera de la conducta ética dentro de la política. Entonces, eh, yo lo veo un poco complejo, no lo veo imposible, lo veo apenas complejo, veo que sí se puede hacer, que sí se puede recuperar y que, bueno, habrá que rodar algunas cabezas, digamos, dentro de la representatividad. Habrá que sacar a gente que no lo está haciendo suficientemente bien. Volviendo a tu papel en Estados Unidos, eh, ¿cómo ves los jóvenes allá? ¿Cómo son los jóvenes en este asunto? O sea, para pelear por las demandas, para reclamar por asuntos o proyectos que no se han ejecutado. ¿Qué observas que esta generación está haciendo allá en Estados Unidos? Em, bueno, lo que pasa es que, como en en toda la sociedad, em, entre la misma generación está seccionalizada. O sea, tienes una generación que está muy pendiente de la política porque pues yo convivo con ellos y los conozco. No todos, pero sé que son miles y miles de jóvenes que sí les gusta la política, que sí están integrados, que sí forman parte. Hay otros cientos de jóvenes, y me atrevo a decir también miles de jóvenes que, que no les gusta la política, pero la entienden, leen noticias, están actualizados, saben cómo les afecta, cómo abogar por ella, si tienen que demandar, si tienen que alzar la voz, saben cómo hacer los mecanismos. Y tienes a otra generación que no le importa absolutamente nada, y nacen aquí, se crían aquí y no conocen, por ejemplo, cómo una ley se convierte en ley, cómo una propuesta de ley llega a ser ley, cómo quién está dominando el poder judicial, el poder ejecutivo, el legislativo. O sea, cosas tan sencillas no la entienden porque no les interesa. Em, y bueno, eso también es un espejismo también de cualquier sociedad. O sea, ninguna sociedad completamente va a ser políticamente culta. Eso es vivir en una utopía. O sea, en realidad necesita gente también que esté perdida. Y eso todo en la vida es cuestión de elección. O sea, hay gente que escoge ser culta, hay gente que escoge ser mediocre, hay gente que escoge ser inteligente, hay gente que escoge ser, pues, ignorante en unos temas, porque no les interesa, porque todo nace a través del interés. Y también el rol del que sabe es educar a los que no saben también. ¿Y cómo educas? Bajo un punto de vista humano, no educando ante una teoría y un discurso extensivo y articulado, porque nadie te va a escuchar, solamente los letrados, y sin embargo, sino llegarle a la gente que no quiere saber de eso y que le puedas explicar de manera humana cómo eso les afecta, de manera pragmática, de manera clara y sencilla. Así veo yo a los jóvenes, pero en realidad un muy buen futuro tienen los jóvenes en este país, porque en realidad la mayoría sí les interesa la política, sí están dedicados. Lo que pasa es que en las redes sociales se visibiliza lo malo. O sea, en las redes sociales la gente le encanta consumir el morbo, le encanta consumir lo populista, lo amarillista, lo sensacionalista, y la gente piensa que la juventud aquí es pura droga y alcohol, pero no, hay otra cara que sí representa lo que es un joven ejemplar que tiene un futuro y que tiene propósitos en la vida. Bien, para que las personas conozcan una extensión de tu marca, me gustaría conversar sobre tu libro. Eh, Digo extensión de tu marca porque habrá muchas extensiones, como tú decías al principio, varias formas de visualizar la vida. Y quería conversar sobre el libro. ¿Cómo nació? ¿Cómo decides escribir el libro? Sé, revisando tus redes sociales, que comentabas un poco días antes de la publicación oficial que desde niño te gustaba leer, tu mamá se esforzaba por ofrecerte y brindarte apoyo a la lectura, pero hoy ver tan joven también un producto, una extensión de ese esfuerzo por la lectura, por también compartir tu conocimiento, se da cómo, o sea, cómo surge. Em, yo creo que el tema del libro fue un arma de supervivencia. O sea, yo en el libro vas a ver cosas, las cosas que yo utilicé para poder llegar hacia donde estoy, que creo que es un kit de emergencia necesario para todo joven y para todo migrante. Y eso fue lo que yo plasmé en el libro. Es una herramienta.
necesaria para derribar obstáculos y que se usaron para derribar mis obstáculos, bajo una premisa de que el poder va y viene, el dinero va y viene, los amigos yo digo que son contratos de corto y largo plazo, pero lo único que tenemos al instante de nacer es nuestra historia. Y depende de nosotros si creamos un legado para inmortalizar esa historia o si queremos que sea una historia más del montón. Y eso es lo que yo he hecho y lo que continúo haciendo y lo que voy a continuar haciendo hasta el resto de mi vida. Es seguir enamorado de contar historias, de conocerme más y de decirle a otras personas lo importante que es la persuasión para vender a través de su historia, porque es el recurso más bello y también el más preciado que tienen. De ahí nace el libro. Perfecto. Si tuvieras que decir lo bueno, no, perdón, lo bueno no, lo fácil de haber llegado hasta aquí en Estados Unidos, ¿qué ha sido lo fácil? Mira, Nada, esto para mí fue fácil, nada ha sido fácil. ok. Nada. ¿Y qué ha sido? Sé que mencionaste un montón de razones para considerar los desafíos, pero si pudieras decirme algo que efectivamente, mira, me costó. Fue, este punto fue, realmente me costó superarlo. Tú sabes que yo no sé, yo no romantizo nada. Y yo no soy fan de eso. O sea, por ejemplo, yo nunca te voy a decir me costó esto, me sacrifiqué por esto. No. O sea, yo creo que trabajé por eso. Eh, lo que más trabajé fue, bueno, claro está, aprender el idioma para poderme expresar no solamente con mis amigos, sino llevarlo al punto profesional, laboral, hacer política con ese idioma, hacer contactos con ese idioma y también el flujo de los dos. O sea, yo no sé otro idioma, sino inglés y español. Em, Sé un poquito de italiano, pero que palabras. Pero ese mecanismo, porque siempre pasa en los migrantes que como un delay entre el español y el inglés, eso fue lo que más me costó como que ordenar en la cabeza. Pero de resto lo trabajé, todo ha sido trabajado. En ningún momento nada me ha costado, ni nada me ha sacrificado, ni nada, no. ¿Que me ha quitado horas de sueño? Muchas. Pero aquí seguimos y si fuera fácil todo el mundo lo hubiese hecho. Entonces, aquí seguimos trabajando, pero siempre cuando... Yo digo que las palabras tienen mucho poder. Y bueno, es obvio que diga eso un escritor, porque el escritor se dedica a escribir palabras. Pero yo creo que si empezamos a decirle al cerebro, es difícil, es cuesta arriba, es complicado, es caótico, cuesta, es sacrificante, pues de alguna u otra manera eso te va a impedir lograrlo en el tiempo que tú lo quieres lograr. Frase favorita. Crecer es aprender a despedirse. Persona o personaje favorito, vivo. Risto Mejide. Ok, luego me envías el nombre completo de esa persona, lo voy a editar aquí para que la gente lo vea. Tu inspiración personal, familia, amigo, momento, Mi mamá. bien. Y por último, coméntame, ¿qué crees que habría sido de Luis en un multiverso si siguieras en Venezuela? Estuviese muerto o preso. Ya con eso, fíjate que cerramos con las palabras que usaste al principio, no tengo filtro. Es verdad. Bueno, Luis, en verdad, utilizando esa última frase que decías eh, acerca del papel de los jóvenes en relación a activarnos, porque tenemos un país que no debemos entregar. Quiero agradecerte profundamente tu participación, el tiempo por haber apartado un poquito de tu agenda para compartir con nosotros y traer un poquito de tu experiencia y, por supuesto, desearte lo mejor para que sigas adelante, sigas representando tu lucha como un comunicador, como una persona que entiende la política como un bien común y no como un problema para que te deseamos para que ese camino siga siendo, por supuesto, de altos y bajos, pero con frutos que los venezolanos necesitamos tanto. En verdad, si quieres dejar algunas palabras finales, consejos, recomendaciones, ya con eso terminamos. No, yo creo que de verdad gracias por la conversa, de verdad me gustó muchísimo, espero que
Al final, cada onza y cada palabra que yo digo no es sobre mí ni para mí. Yo creo que esa es una de las cosas que a veces más me incomoda en las entrevistas, que uno tiene que ser muy yoísta y yo, pero trato de evitarlo mucho y al final que cada palabra sea utilizada para el bien común y que un migrante la tome como inspiración para lograr sus sueños y lograr sus metas, de verdad que sí. Excelente. ¿Tus redes sociales, Luis? Para que Me la gente pueden, te siga. claro, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba de Luis Moros. De como en inglés. THE Luis Moros. Aunque estoy seguro que si coloquen Luis Moros en Instagram, ahí lo pueden ver porque no dudo de la existencia de muchos Luis Moros en el mundo. Bien, pueden acompañar este canal, Carlos José León, también en las redes sociales. Todas mis redes sociales tienen mi nombre, con guión bajo al final. Y también les voy a compartir aquí en el link de este video el acceso para que puedan ver el libro de Luis y se animen, por supuesto, a apoyarlo, a que adquieran esta obra, su obra, por supuesto, una trayectoria, como él decía, compartiendo los pasos que él tuvo que seguir y dar para llegar hasta donde está hoy, que como migrante les puede ayudar a los millones de venezolanos que están por ahí migrando en el mundo. Luis, gracias inmensas. Sigue bien, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. A ti, un placer.